Hola chicos, nosotras somos Mujeres en Ley. Buenos días, doctor. ¿Cuánto me cobra por una consultoría? $100 por 3 preguntas. No creería que está mucho. ¿Sí? ¿Cuál es tu tercera pregunta? Buenos días, le damos la bienvenida en estos segmentos en nuestro consultorio jurídico Mujeres en Ley, la cual abordaremos temas importantes y relevantes sobre el rol de los sujetos procesales. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Kevin Concha, que nos va a ayudar a abordar este tema. Buenos días con todos, a ustedes chicas, pues darles la más cordial bienvenida acá a mi consultorio jurídico, prestos para ayudarles a ustedes en lo que ustedes necesiten. Pues saben que yo soy abogado especialista en el área penal, soy abogado de los juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES. Tengo mi maestría en Derecho Penal. Listo, doctor, muy amable. Bueno, en este caso vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Podría decirme quiénes son los sujetos procesales en un proceso penal y cuáles son sus funciones? Con gusto. Los sujetos procesales en un proceso penal son 4. La fiscalía, la persona procesada, la víctima y la defensa. Hablemos de cada uno de ellos. Voy a empezar por el más relevante a consideración mía, que es la fiscalía. La fiscalía es un órgano autónomo independiente que tiene sus atribuciones y están enmarcados dentro del artículo 444 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal, así también el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, ya que menciono que es el ente más importante para mi consideración. ¿Por qué? Porque la Fiscalía es el ente, el ente quien ejerce la titularidad de la acción penal pública. ¿En qué sentido? De que Fiscalía es la titular que ejerce la investigación previa desde la fase preprocesal hasta la fase procesal penal. En este caso, ¿cuál sería la fase preprocesal? La investigación previa. Y consecuentemente tendría su consecuencia ¿en qué? En un proceso penal, que ya sería la instrucción fiscal, la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y por ende pues la de juicio. La Fiscalía tiene varias atribuciones, entre una de ellas es recopilar toda la información, huellas, rasgos, documentación pública, documentación privada de los presuntos autores o cómplices de una investigación. Así también puedo considerar que la Fiscalía es un amigo, se podría decir, de la víctima, ya que la víctima, al ser un sujeto procesal, es una persona que está enrolada y está significativamente dentro de un proceso penal, es la más cuidadosa, ya que ustedes sabrán que hoy en la actualidad la víctima a veces no cuentan con abogados privados, por ende también está ejerciendo la titularidad de la Defensoría Pública. Pero en algunos casos las víctimas se separan de un proceso penal. ¿Por qué? Porque la víctima en algunos casos no cuentan con suficientes recursos económicos. Y no es por hablar mal, pero ustedes sabrán que la Defensoría Pública hace su trabajo, hace su labor diario, pero no es lo mismo contar con la suficiente defensa de un defensor privado. ¿Por qué? Porque al momento que la Defensoría Pública tiene una gran carga procesal, hacen su trabajo que meramente les concordan a ellos. Pero uno como defensa de una víctima siempre está, por decirlo vulgarmente, está atrás siguiendo los procesos. Y como yo siempre digo, y mi ego es siempre, yo no soy un abogado de escritorio, yo soy un abogado que estoy dentro de las causas, que sigo las causas. Y pues otra vez, para no caer en confusión, vuelvo y repito, la Defensoría Pública es presto para ayudar tanto a víctima como a la persona procesada. Pero meramente ellos se dedican a hacer su trabajo que la ley les otorga. He conocido durante toda mi trayecto profesional defensores públicos que han sido muy buenos, que han sido como un abogado particular, ¿sí? Entonces, eso con relación a la víctima. Ahora bien, la víctima puede ser cualquier persona, una persona natural o una persona jurídica, ¿sí? La víctima, podemos hablar ya que juega un rol muy importante dentro de un sujeto procesal, porque es a quien el presunto infractor o el presunto investigado o el procesado ha cometido un delito en contra de él.
Es por ende que la Fiscalía, vuelvo y repito, al ser el titular de la acción penal pública, tiene que investigar tanto los elementos de convicción de cargo como los de descargo. Ahora bien, vámonos al rol de la persona procesada. La persona procesada también juega un rol muy importante dentro de los sujetos procesales, ya que la persona procesada puede ser cualquier persona natural o jurídica, por la que la Fiscalía va a investigar, va a formular cargos o no va a formular cargos, ¿sí? En este caso, la persona procesada, tanto como la víctima, están sujetos a la Constitución de la República del Ecuador, como a los derechos también de los instrumentos internacionales que lo protege el Ecuador y se ratifican dentro de los mismos. Ahora bien, la persona procesada tiene que aportar dentro de la investigación penal, dentro de la fase de investigación previa y posteriormente a las etapas hasta llegar al juicio, con tantos elementos de descargo. ¿Cuáles son estos elementos de descargo? Los elementos de descargo son suficientes pruebas, documentaciones, versiones, huellas, reconocimientos, reconstrucciones, en el cual se puede excluir una presunta responsabilidad de una persona procesada. Ahora bien, vámonos entrando al rol de la defensa. La defensa lo podemos hablar de manera general. La defensa es el abogado o es el defensor público que hace meramente su trabajo, realiza meramente su trabajo. ¿En relación a qué? En relación a los derechos de las personas, tanto de víctimas como procesados. Es aquí acotar, como yo les manifesté en un principio, la Fiscalía juega un rol muy principal, tanto para la víctima como la persona procesada. ¿Por qué? Porque la Fiscalía es la que reúne todas estas pruebas, suficientes elementos de convicción, en el cual se va a dar un nexo causal tanto para la materialidad de la infracción como la responsabilidad de la persona procesada. Entonces, ahora bien, la defensa es una persona que tiene la capacidad, no solamente en el área penal, a seguir a ley, a seguir a códigos, sino también con una dogmática penal. Esa es la defensa. La defensa penal es quien recopila la suficiente información para defender a un acusado, a un denunciante y para defender a un denunciado. Entonces yo podría decir esto, en la práctica diaria esto se lo lleva así. Como abogado a veces hay que ponerse de los dos lados, tanto de la víctima como de la persona procesada. Y pues cuando uno se está como abogado, la defensa de la víctima, ayudar a la Fiscalía, como yo les había manifestado, por decirlo así, somos amigos de Fiscalía, llevar a acusar, porque recuerden ustedes que quien acusa es Fiscalía y quien está con Fiscalía posteriormente es la víctima, hasta la etapa de evaluación de preparatoria de juicio, en donde la víctima es quien propone la acusación particular. Ojo. Y de tanto de la persona procesada, pues quien es la defensa, quien se encarga de reunir todos los elementos de descargo para desvirtuar, para excluir cualquier imputación que se esté realizando en contra de la persona procesada. Entonces, esto, chicas, lo que yo les puedo manifestar en relación al rol que juega cada uno de los sujetos procesales. Gracias. Muy amable, doctor. Listo, doctor. Vamos a seguir con la otra pregunta, que sería: ¿quiénes pueden ser víctimas según el Código Orgánico Integral Penal? Víctima se considera por llamarlo así, a personas naturales y jurídicas. En estas cuales son: el Código Orgánico Integral Penal prevé 8 numerales en el artículo 441 que considera víctimas. ¿Cuáles son? Las personas naturales o jurídicas, como mencioné a un momento, y los demás sujetos de derechos individual o colectivos que han sufrido algún daño a un bien jurídico, de manera directa o indirecta. Las personas que han sufrido una agresión física, sexual, psicológica o cualquier tipo de daño o perjuicio de sus derechos por consecuencia de un cometimiento de una infracción penal. La o el cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del mismo sexo, ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de las personas que anteriormente yo lo señalé. En este caso se encuentran consagradas en el numeral 2 de este artículo 441. Con la nueva reforma del Código Orgánico Integral Penal, el numeral 4 ha sido sustituido. Y ahora, ¿qué es lo que prevé?
quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida en caso de delitos contra la vida, integridad sexual y reproductiva, integridad personal o dependencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La o el socio o accionista de una compañía legalmente constituida que haya sido afectada por infracciones cometidas por administradores o administradoras, el Estado y las personas jurídicas del sector público o privado. Cualquier persona que tenga intereses en caso de infracciones que afecten intereses colectivos o difusos. Y por último, pues las comunidades, pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, el cual afecten a uno de sus miembros o colectivamente a todos de ellos. Muchas gracias, doctor. Una pregunta adicional. Dentro de estos 8 numerales mencionados, ¿cuál cree que es el más importante? No lo podría llamar como yo el más importante, pero sí el más relevante. ¿En cuál? En el numeral 2 y en el numeral 4. Es decir, las víctimas que han sufrido un daño psicológico, físico, sexual contra contra la mujer o miembros del núcleo familiar. ¿Por qué? Yo les voy a contar un claro ejemplo en el cual la misma víctima hoy en día existen varios impedimentos legales que a la víctima también se puede separar del proceso. Yo les voy a comentar uno para que ustedes entiendan. Hace un año yo fui abogado del presunto infractor, del presunto investigado, por llamarlo así, de la presunta persona procesada. Este caso comenzó a raíz de que los chicos eran novios y tuvieron relaciones sexuales, mantenían relaciones sexuales. Ahora bien, por celos, por llamarlo así, la chica lo denuncia a mi cliente, le denuncia por un presunto delito de violación. En flagrancia, al señor le detiene, al señor vamos a audiencia de calificación de flagrancia, y es aquí importante, por eso digo, la víctima en estos casos. ¿Por qué? Porque aquí la fiscalía pidió el testimonio anticipado de la víctima. En este caso, la víctima, al momento que nosotros ingresamos a la cámara de jueces, la víctima se contradijo en su testimonio anticipado, ya que recuerden que el testimonio anticipado en delitos de violación o en delitos contra la mujer o miembros del núcleo familiar son delitos muy importantes que protegen un bien jurídico muy relevante. En este caso puede ser la vida. Entonces, en este caso, la víctima en el testimonio anticipado se reveló. ¿Por qué lo digo se reveló? Porque cuando mi persona le hizo caer en contradicción a la víctima con una pregunta que si fue con consentimiento o no, ella dijo que sí. Es aquí la laguna o el vacío legal que el Código Orgánico Integral Penal no prevé. ¿Por qué? Porque en la práctica diaria, al momento que la víctima lo dijo que fue con consentimiento, ya no estaríamos hablando de un delito. ¿Sí? Ya no estaríamos hablando de un presunto delito porque fue con consentimiento. Recordemos que el delito de violación es una persona que ha actuado sin su consentimiento, pero en este caso en el cual yo tuve, la chica dijo que fue con consentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mi persona, como abogado de la presunta persona procesada o víctima o denunciado, como ustedes lo quieran llamar, salió en libertad, ya que la fiscalía no tuvo suficientes elementos de convicción. Aún así, con el informe médico legista, en el cual el médico legista tampoco no pudo determinar que evidentemente hubo una penetración del miembro viril o con algunos objetos que se pueda configurar el verbo rector del delito de violación. Bueno, doctor, continuando con el siguiente bloque en el que vamos a hablar sobre las víctimas. Doctor, ¿usted considera que si la víctima puede separarse del proceso o en qué etapa puede separarse de un proceso? La víctima sí puede separarse de un proceso. ¿En qué etapa? El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 11 habla acerca de los derechos de la víctima y específicamente en el numeral 1 lo prevé que la víctima puede no participar del proceso o dejarlo de hacer en cualquier momento. Ahora contesto a tu inquietud cuando me preguntas en qué etapa lo puede hacer, y aquí está la respuesta. La víctima puede separarse o dejar de hacerlo en cualquier momento.
Es decir, ¿en qué momento? En la etapa preprocesal o procesal, es decir, en la etapa de investigación, perdón, en la fase de investigación previa o en la etapa de instrucción, evaluación preparatoria de juicio o en la de juicio. Listo, doctor, muy amable. Entonces, ya para finalizar, ¿podría hablarnos usted de algún caso relevante que haya tenido y cómo actuaron los sujetos procesales en este caso? Sí, les comparto en el conocimiento de un caso práctico que yo tuve recién. Este caso surgió en el 22 de enero de 2024, presuntamente por un daño a bien ajeno. Fiscalía lo seguía este delito por el artículo 204, numeral 5, que lo prevé cuando el daño a bien ajeno ha sido con químicos fungicidas tóxicos coercitivos. La víctima pone la denuncia de manera verbal ante la fiscalía. Desde un principio, la víctima nunca tuvieron un abogado particular. Tampoco Fiscalía de Oficio solicitó a un defensor público, que es la obligación de Fiscalía hacerlo. Porque, ojo, recuerden que al momento de que una persona está sin defensa, estaríamos en contra de un derecho a la defensa. Pero más sin embargo, Fiscalía es como decirle el abogado de la víctima, el titular de la acción pública, el titular de la acción penal pública. Entonces, en este caso se inició la investigación, se tomaron las respectivas versiones, tanto a las víctimas como a mis defendidos. Fiscalía impulsó el proceso, mandó diferentes oficios a diferentes instituciones, como era el MAG del Cantón Mira, el MAG del Cantón Tulcán y el MAG del Cantón Imbabura. Pero ¿qué es lo que pasó? Y es muy interesante en este caso, porque todos los MAGs, todos los directores provinciales dieron negativas ante el pedido de Fiscalía, aduciendo y diciendo que no existen peritos especializados en este tipo de pericias. Este tipo de pericia es de la Reserva de Ángel que se firmó. Entonces, yo soy abogado de los presuntos responsables. Resulta en este caso que Fiscalía inicia esta investigación no con respuestas favorables como yo les acabo de manifestar. Fiscalía impulsa el proceso. Me acredito yo como abogado de los presuntos responsables. En este caso no lo podríamos decir como las personas procesadas, estaríamos hablando como los denunciados, como los investigados, como los acusados. Me pido yo peritos especializados en diferentes áreas técnicas. El MAG de Imbabura me da respuesta favorable a mí como abogado, como la defensa. Me traigo a dos peritos, mando a Fiscalía que ellos sean posesionados a dos peritos del MAG de Imbabura. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que realicen las pruebas de descargo y las pericias pertinentes en este caso. Los peritos acuden, eran dos peritos especializados en cultivos de maíz, en cultivos de reserva de fauna, de flora, y un perito químico, un perito petroquímico. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que hagan la valoración y la pericia del uso del suelo. Resulta que la Fiscalía me da paso al proceso y continuamos con la investigación. Fiscalía actúa en las investigaciones de oficio, más sin embargo la víctima no acude a ninguno de estas pericias. Ojo, no acude a ninguna de estas pericias. Y los peritos, es muy importante recalcar que algunos peritos piden la presencia tanto de la víctima como de la persona investigada o procesada. Pero en este caso la víctima nunca acudió al lugar de los hechos. Entonces, como yo le recapitulo y con todo lo que hemos venido hablando, la víctima prácticamente se separó del proceso, ya no deseó continuar. Más sin embargo, la Fiscalía siguió haciendo de oficio. Y ojo, este proceso se queda en stand-by, por decirlo así, en agosto de 2024.
En diciembre, mi persona, como abogado de las personas investigadas, pide el archivo de esta causa como defensa, aduciendo y motivando de qué? De que no existen elementos suficientes de convicción para presumir la materialidad de la infracción, más aún la responsabilidad de mis defendidos y mis clientes. Entonces, me motivo en lo que estipula el artículo 486, en el cual la Fiscalía, al no tener suficientes elementos de convicción, pues deben de enviarse el archivo de la causa, ¿sí? Entonces, Fiscalía, al ver esto, pelea conmigo. ¿Y Fiscalía cómo pelea conmigo? ¿Cómo se debate? Ingresando ampliaciones, tanto de versión de la víctima, como la ampliación de los informes que mi persona solicitó en esta investigación. Y debe de dar paso tanto a la defensa, a mi persona, como de los presuntos investigados, como a la víctima. Y en este caso, la víctima nunca tuvo un abogado particular, peor aún un defensor público. La Fiscalía de oficio siguió actuando porque me lo pedí. Entonces, en resumidas cuentas, Fiscalía lo que ya debió haber hecho es mandar el archivo de esta investigación, al no tener los elementos suficientes de convicción para una presunta responsabilidad y para la materialidad de la infracción, y por haber concluido ya los plazos que la ley establece. Muy amable, gracias. Bueno, esto ha sido todo por el segmento de hoy en el rol de los sujetos procesales, y nos acompañó el doctor Kevin Concha muy amablemente y compartió sus conocimientos con nosotros. Saben, chicas, darles las gracias a ustedes por compartir los conocimientos del día a día, de la práctica diaria que uno como abogado en libre ejercicio en el área penal pues se maneja. Son casos muy emblemáticos, muy interesantes, y pues gracias a ustedes por permitirme compartir conocimientos para todos, y pues con gusto en cualquier otra ocasión estoy dispuesto a prestar mis facilidades o mis conocimientos a todos. Gracias a ustedes. Muy amable. Nosotras somos Mujeres en Ley.